Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica del día de hoy, que tiene como objetivo fundamental hacer la socialización de la evidencia número 2 de la competencia de investigación formativa. Entonces, procedo a compartir mi pantalla para que revisemos en detalle la presentación con la temática. Bueno, entonces, haciendo como un repaso, eh, el nombre de la competencia, pues es orientar investigación formativa según referentes técnicos. La semana pasada, pues ya se compartió la grabación de la sesión en la cual se explicó la evidencia número uno, que consistía en realizar un mapa mental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evidencia número dos, con la que se finaliza la competencia. Los objetivos de la sesión, pues primero socializar la guía de aprendizaje. Segundo, repasar la evidencia que se debe entregar, repasar la ruta de entrega de la evidencia y también de cómo se va a descargar el formato que ustedes deben diligenciar para la entrega de la evidencia. Y por último, revisar la fecha límite de entrega. Bueno, la evidencia que se debe presentar es una propuesta de investigación formativa con base pues, en el mapa mental y en esa identificación de esa contextualización sobre la propuesta de investigación que ustedes hicieron pues en la primera actividad. La fecha de inicio de la evidencia es el 1 de julio y la fecha de fin es el 21. Hasta ese día tendrán plazo para subir la evidencia. Ya ahorita entraremos a revisar la ruta de entrega de ese trabajo. El material de formación recomendado es Fundamentos de Investigación, que es el mismo que trabajamos para la evidencia número uno. Y pues también si desean retomar la grabación que se hizo la semana pasada, en la cual pues, yo expliqué de manera general los fundamentos teóricos del proceso de investigación formativa. La evidencia pues aparece bajo el mismo código del anterior, solo que varía a actividad aprendizaje 2. Es importante que ustedes tengan en cuenta el código a la hora de realizar el cargue de la evidencia en la plataforma. Entonces el código es 240.201.064, actividad aprendizaje 2, que tiene como nombre propuesta de investigación formativa. Aquí una vez más pues aparece la fecha para que la tengan en cuenta. Recordar que la fecha límite es el 21 de julio. El objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social productivo. Entonces aquí lo que buscamos básicamente es proponer ya un proyecto de investigación eh, con base pues en unos criterios que ya están establecidos en un formato para realizar este planteamiento. Son tres pasos fundamentales los que se deben realizar. Primero, pues revisar el material de formación recomendado, que es Fundamentos de Investigación. También los invito a que vean una vez más la grabación de la sesión de la semana pasada, en la cual pues se da una explicación también sobre ese material de formación. Una vez que ustedes lo hayan leído, es importante que descarguen el anexo que se denomina formato propuesta, que se encuentra también en el mismo enlace en donde está la evidencia. Ahorita también pues vamos a repasar cómo se descarga ese formato. Lo deben hacer, familiarizarse con todas las casillas que ustedes deben diligenciar y pues empezar con el trabajo. Y una vez que estén diligenciadas las cinco casillas, las cinco pestañas, pues entonces se procede a entregar la evidencia. ¿Cómo enviar el mapa mental? Pues recuerden que nos encontramos en fase de planeación, ¿sí? Actividad de proyecto 5. Acá damos clic en guía de aprendizaje y acá debajo del mapa mental aparece propuesta de investigación. Ahora que hagamos el repaso de la ruta para, para ver el cargue, también vamos a revisar cómo descargar el anexo. Entonces acá
eh, pues lo que vamos a hacer en esta sesión básicamente es interpretar un poquito la guía de aprendizaje. En la guía, pues esta información que yo les voy a explicar también se encuentra, pero la información está un poco más densa. Entonces, pues vamos a revisar en detalle punto a punto cuáles son esos aspectos que se deben incluir en el formato. Entonces, el objetivo de esta actividad como tal que se denomina elaborar una propuesta de investigación formativa es que esta actividad pues les ayude a ustedes a comprender y a responder a esas necesidades del contexto mediante el desarrollo de procesos de investigación efectivo. ¿Cuáles son esas necesidades del contexto? Las que ustedes identificaron en el mapa mental de la semana anterior. Aquí es importante pues considerar situaciones de orden social, de orden productivo, de orden económico, de orden tecnológico, ¿sí? Y pues obviamente esto se va a lograr a través de la elaboración de una propuesta de investigación formativa como tal. Es una propuesta, como su nombre lo indica, simplemente se van a proponer pues unos lineamientos con base en el formato, pero pues no se va a efectuar como tal la propuesta. Ok, entonces eh, cerremos acá esta pestaña. Listo. Bueno, listo. El material de formación recomendado para poder desarrollar la actividad con éxito, pues se titula Fundamentos de Investigación. Allí van a encontrar pues unos lineamientos académicos muy puntuales en torno a los criterios que están planteados en el formato. Y acá, pues la evidencia como tal es una evidencia de desempeño, de conocimiento y de producto que se denomina propuesta de investigación. Muy importante que diligencien cada una de las pestañas del formato que se denomina propuesta de investigación. Todas las casillas deben estar completamente diligenciadas con base pues en los lineamientos que yo voy a darles ahora. Entonces, antes de empezar a hablar de los lineamientos, eh, vamos a ver las pestañas que tiene el formato, que son 6. La primera hace referencia a la etapa uno de esa propuesta de investigación que se denomina preparación. La segunda pestaña se denomina etapa 2, ejecución. Etapa 2.1, ejecución. Etapa 3, procesamiento. Etapa 4, interpretación. Y etapa 5, conclusiones. Entonces, en este momento vamos a ir hasta la página de Sayuna para revisar cómo van a descargar ustedes ese formato. Pues acá diligenciamos la información, los datos de ingreso. Voy a intentar por el otro navegador porque parece que la página de Sayuna está caída.
Bueno, acá ya nos va a ingresar por este lado. No, no, la página no abre. Entonces, démosle unos minutos a ver si la página vuelve a funcionar. Sin embargo, yo había descargado previamente el formato, entonces aquí lo vamos a revisar. Este es el formato que ustedes deben de descargar para hacer el diligenciamiento. Sin embargo, ahorita pues intentamos hacerlo nuevamente. Entonces acá se encuentra la primera pestaña, que es la denominada etapa 1, preparación, y ustedes van a diligenciar cada uno de los ítems que aparecen acá. Título del proyecto, resumen, palabras clave, justificación, antecedentes o estado actual de la temática, cuál es el problema identificado, cuál es la pregunta de investigación, cuál es la población o conjunto de elementos objeto de investigación, el objetivo general, los específicos, el enfoque, el nivel, el tipo de investigación, la justificación, el marco teórico y demás. Acá encontramos la pestaña número 2 que se denomina etapa 2, ejecución, la etapa 2.1, que también profundiza un poco más la ejecución, la etapa 3 de procesamiento, la 4 de interpretación de resultados y la 5 de conclusiones. Entonces, este es el formato que ustedes van a tener que diligenciar y este es el formato pues, que se va a entregar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a mirar en detalle cómo se diligencia cada una de estas casillas que aparecen acá. Entonces, procedo a cerrarlo, voy a ampliar nuevamente y vamos a entrar ya en detalle en cada uno de los ítems de ese formatico. Es importante que acá partamos de la primera recomendación y es que la fuente que ustedes deben utilizar para diligenciar el formato es Arial, tamaño 10 y el interlineado debe ser 1.5. Entonces, es importante pues cumplir con este primer requerimiento. Bueno, entonces lo primero que se va a diligenciar es el título pues, de esa propuesta de investigación que ustedes van a diligenciar, ¿sí? Em, el título pues debe ser concreto, ¿sí? Debe reflejar el problema a resolver y debe tener una extensión de máximo 15 palabras o de 70 caracteres sin abreviaturas y tampoco pues debe tener fórmulas, ¿sí? Es muy importante el título porque pues es el que nos induce a la propuesta de investigación que ustedes pues deben realizar. Entonces aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio. Cada ítem que vayamos explicando lo vamos a ir relacionando con un ejemplo práctico pues que yo traje acá a colación para que fuera mucho más fácil entender el ejercicio. Entonces acá, un ejemplo con el que vamos a trabajar es una investigación sobre el impacto del uso de tecnología en la educación virtual. El título para esta propuesta de investigación, digámoslo simulada, sería Impacto del uso de Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria. Entonces, si analizamos este título, pues obviamente nos induce sobre cuál es la temática de la propuesta de investigación y cuál sería la población sobre la cual se va a trabajar. Listo. Después del título, continúa el resumen, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el resumen se realiza cuando ya se ha elaborado todo el ejercicio de investigación. El resumen, pues, es una descripción sintética de los aspectos más importantes del proceso de investigación que se propuso, ¿sí? Cómo se realizó el estudio, aquí también se habla de cuáles fueron los principales hallazgos, cuál es la relevancia del estudio
para su programa de formación. Se recomienda que el resumen se elabore en 2 párrafos, debe contener máximo 120 palabras o en su defecto 960 caracteres, incluyendo la puntuación y los espacios sin agregar sangría. Esto más o menos da entre 10 y 15 renglones. Se recomienda que los párrafos se redacten con oraciones cortas y simples, separadas de punto y seguido. Y muy importante, el resumen se debe escribir tanto en español como en inglés. Y debe reflejar de manera pues apropiada, de manera puntual, de qué se trata el estudio. Entonces, continuando con el ejemplo que propusimos, ¿cómo sería el resumen en esta propuesta de investigación? Este estudio investiga cómo el uso de Microsoft 365 afecta la motivación de estudiantes de secundaria. Se realizó un estudio descriptivo con encuestas y entrevistas a 200 estudiantes. Los hallazgos sugieren que el uso de herramientas colaborativas aumenta significativamente la motivación y participación en clases virtuales. Este estudio es relevante para mejorar prácticas pedagógicas en entornos virtuales. Entonces es un resumen muy concreto que solamente tiene 6 renglones, pero nos contextualiza sobre el objeto de estudio, sobre la población, sobre el objetivo de la misma. Listo. A continuación, se deben escribir las palabras clave que también, al igual que resumen, se incluyen una vez que ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativa y no antes, ¿sí? Una vez que uno escribe el resumen, se deben escribir palabras claves, que es el objetivo de estas, es la clasificación del documento que ustedes van a elaborar. En caso de que la investigación formativa sí se realizara, recuerden que en este caso pues solamente vamos a llegar hasta la propuesta, pero si ustedes estuvieran haciendo la investigación, ejecutándola como tal, pues esas 5 palabras claves se incluyen en unas bases de datos y de esta forma se puede agilizar la búsqueda de su investigación en caso de que alguien lo quisiera hacer. Entonces acá, pues no las acoté en el ejemplo y pues vamos a pasar a la justificación. La justificación, ¿cómo se diligencia? ¿Sí? En ella se exponen, digámoslo así, las razones que justifican precisamente la realización de ese proyecto de investigación formativa que ustedes están proponiendo. Entonces, aquí uno puede mencionar aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, pues entre muchos otros. ¿Y por qué es tan importante la justificación? Pues porque en ella demostramos la importancia de resolver ese problema de investigación que nosotros identificamos, ¿sí? Entonces, en la justificación se destaca el impacto y se aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá precisamente esa investigación que ustedes realizarían. Entonces, acá, en el ejemplo que veníamos trabajando, podemos ver una justificación de 5 renglones en el cual se habla de que la pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías en educación. Es crucial entender cómo herramientas como Microsoft 365 pueden mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Este estudio beneficiará a educadores y administradores escolares. Entonces, miren cómo, a pesar de que la investigación se haría con los estudiantes, hablamos de cuál sería la población beneficiada con el estudio, en este caso, pues el círculo de educadores. El siguiente ítem que se debe diligenciar en el formato son los antecedentes. Para poder realizar los antecedentes, pues es muy importante hacer una revisión de la literatura, de los estudios que se hayan hecho sobre temas similares o sobre el mismo objeto de estudio, ¿sí? No importa que sea investigación empírica o que sea investigación académica, pero sí es importante hacer un barrido sobre el tema al que se refiere el estudio que ustedes van a hacer.
Aquí, pues es muy importante que ustedes consulten las bases de datos del SENA y hagan una recopilación actualizada, es decir, pues de los últimos 3 años hacia acá, porque si van a buscar estudios pues de hace 10 años, obviamente pues la plataforma de Microsoft 365 todavía no estaba desarrollada, entonces probablemente no vayan a encontrar material que les sirva para este mismo propósito. Esta revisión de la literatura pues debe ser hecha con mucha rigurosidad porque les va a permitir a ustedes descubrir cuál es ese problema no resuelto por la comunidad científica y adicionalmente si es que se debe cambiar el enfoque para encontrar las respuestas a lo mismo. Listo. El siguiente ítem que se debe diligenciar es la identificación del problema. Para poder identificar el problema, pues es necesario contemplar todas las necesidades expuestas en ese mapa mental que ustedes realizaron la semana pasada y realizar una delimitación de las mismas, ¿sí? Entonces, en un primer momento, uno lo que hace es como una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito espacial donde se realizará la propuesta, sin ampliarlo mucho, simplemente se menciona, se indica de forma clara cuál es el problema y quiénes son los que lo tienen, se describen las causas que lo generan y en un segundo momento ya se profundiza sobre las consecuencias que acarrea esa problemática detectada y se hace como un pronóstico de lo que sucedería si no se resuelve ese problema pues que se identificó. Entonces acá vamos a mencionar de manera concreta cómo identificamos el problema en el ejemplo que veníamos trabajando. ¿Cuál es el problema? La baja motivación de estudiantes en clases virtuales. ¿Cuáles son las causas? La falta de interacción y de recursos colaborativos. ¿Y cuáles serían las consecuencias? El desinterés y bajo rendimiento académico. Obviamente, cada uno de estos ítems pues se profundizaría y se ampliaría un poco más. El siguiente ítem que se debe desarrollar es la pregunta de investigación, ¿sí? Para la pregunta de investigación es necesario tener en cuenta que esta pues guarda una relación muy estrecha con los objetivos de la propuesta de investigación y con esa revisión de la literatura que ustedes han hecho anteriormente. Aquí lo que se debe hacer es escribir una pregunta cuya respuesta pues va a ser la solución del problema planteado. Entonces acá en el ejemplo que veníamos trabajando para que ustedes lo entiendan, ¿cómo afecta el uso de Microsoft 365 la motivación de los estudiantes en clases virtuales? ¿Sí? Esa sería la pregunta a la que ustedes tendrían que responder con base pues en la propuesta de investigación. Aquí seguidamente encontramos el objetivo general que tiene pues unas características muy puntuales y es primero pues que se relaciona con el problema y la pregunta de investigación, debe ser concreto, se redacta en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo y debe iniciar, ¿sí?, la oración con un verbo en infinitivo, es decir, en ar, o ir. Y también este objetivo, cuando lo estén redactando, debe incluir qué se quiere hacer mediante la investigación, a dónde quieren llegar ustedes y cómo lo van a hacer. La respuesta a eso, ¿sí?, conlleva la respuesta de la pregunta ya formulada. Entonces acá vamos a ver en el ejemplo que hemos venido trabajando a la par, cómo se redactaría el objetivo general de esa propuesta de investigación con los estudiantes. Entonces sería determinar el impacto del uso de Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria en clases virtuales. Seguidamente encontramos los objetivos específicos. Estos pues indican cuál sería ese orden sistemático en que se va a resolver la investigación, ¿sí? Ellos se tienen que desprender necesariamente del objetivo general, ¿sí? Entonces acá, en el ejemplo, pues cuáles serían los objetivos específicos de nuestra propuesta. Primero, identificar herramientas de Microsoft 365 utilizadas en clases virtuales. Segundo, evaluar el nivel de motivación de los estudiantes antes y después del uso de Microsoft 365.
Y el último, analizar la percepción de los estudiantes sobre la colaboración y participación en clase. Generalmente uno siempre escribe entre 3 y 5 objetivos. Acá seguidamente pues aparece el marco teórico. En el marco teórico se deben organizar los temas y subtemas relacionados con nuestro objeto de estudio y van de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Qué es un marco teórico? Pues él hace referencia a las teorías, a las normas, a todas las conceptualizaciones que puedan contribuir a darle solución a ese problema que ustedes identificaron y también permite realizar una confrontación, es decir, un análisis y la evaluación de ese proyecto pues, que ustedes están planteando. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica que el aprendiz identifique una postura teórica que le va a aportar elementos y categorías de análisis para abordar en el campo temático, ¿sí? El motivo de estudio, digámoslo así, pues va relacionado con ese marco teórico que ustedes van a identificar. Entonces ustedes hacen una redacción, pero esto tiene que ir sustentado en autores y precisamente en esa investigación que ustedes realizaron, ¿sí? Entonces uno lo que hace es como establecer un diálogo sistemático con esas teorías que identificó y con la realidad de la propuesta de investigación formativa que ustedes estén realizando. Aquí en este punto, pues es muy importante que ustedes hagan las respectivas citas bibliográficas, ¿sí? Obviamente basándose en las normas APA y las van a incluir también en las referencias bibliográficas al final del documento. Acá, en el ejemplo que hemos venido trabajando, pues, ¿cuál sería ese marco teórico de referencia que nosotros buscaríamos? Pues, primero, teorías de motivación en educación, estudios previos sobre tecnología educativa y, pues, también una que nos podría funcionar es el impacto de herramientas colaborativas en el aprendizaje. Bueno, la siguiente pestaña que se debe diligenciar es el tipo de investigación. Para el tipo de investigación, ustedes deben indicar qué tipo de investigación van a realizar. Si es una investigación exploratoria, esto significa que se familiariza con el fenómeno pues, que se está investigando, ¿sí? Se está haciendo una exploración. Si es un tipo de investigación descriptiva, es decir, que identifica características de ese universo de investigación, que puede señalar formas de conductas, puede establecer comportamientos concretos, pruebas variables, bueno. O también puede ser una investigación de tipo explicativa, que es en donde lo que se busca es comprobar que la propuesta de solución a ese problema que ustedes identificaron, si se ha resuelto o no. Bueno, seguidamente hablamos de la población. ¿La población qué es? Es el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y tiene que ir relacionada con cada una de las fases de la propuesta de investigación, ¿sí? En este campo que ustedes van a diligenciar, deben describir de manera amplia ese contexto en donde convive la población, ¿sí? Aquí pues les va a ayudar el mapa mental que elaboraron la semana anterior. Entonces se hace como una evaluación de todo el contexto social, de la influencia tecnológica, de la influencia económica, política, si se quiere también. Seguidamente hablamos de las técnicas o instrumentos de recolección de la información cuando ya se vaya a ejecutar la propuesta de investigación formativa. Sí, entonces en este ítem puntual se describen o se enuncian esas técnicas, esos instrumentos de recolección de información. Aquí podemos mencionar técnicas de observación, también podríamos hablar de las encuestas, de entrevistas, bueno, entre muchas otras. Acá, eh, digamos que terminaríamos la primera pestaña y empezaríamos a hablar de la pestaña número 2 que se denomina ejecución. Entonces, para poder diligenciar la pestaña número 2 se debe haber hecho un buen ejercicio de diligenciamiento de la pestaña número 1, ¿sí? Entonces, acá, pues es muy importante tener en cuenta esas técnicas y esos instrumentos de recolección de información que ustedes
eligieron para poder realizar el proyecto de investigación. Acá, en la etapa 2.1 ejecución, igual, de la misma manera, se diligencian cada uno de los campos propuestos teniendo en cuenta esa selección de instrumentos de recolección de información que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Qué tip les podría dar acá? Pues tener muy en cuenta precisamente el marco teórico, tener en cuenta los antecedentes que ustedes definieron previamente, las bases de datos del SENA, y pues la recopilación actualizada de investigaciones de ese tipo en los últimos 3 años. O sea, es fundamental esta parte. Acá ya entraríamos a la pestaña número 3, que se denomina etapa 3, procesamiento. Entonces aquí es donde ustedes van a analizar y van a interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 de ejecución y también en la fase 2. Digamos que se interpretan los resultados sustentados, entonces acá se pueden agregar gráficas, se puede evaluar, se puede interpretar la implicación de esos resultados pues, que se seleccionan. La quinta pestaña se denomina interpretación. Entonces acá se interpretarían esos resultados, se debe describir la interpretación de los resultados de ese ejercicio de investigación formativa que se realizó. La pestaña 5, que es la pestaña de conclusiones, pues se redactan de qué término, pues dándole respuesta a esos objetivos que ustedes plantearon al inicio de su propuesta de investigación. Pues acá, pues digámoslo así que para concluir la parte de finalización de estas últimas pestañas, pues es importante que ustedes tengan en cuenta la presentación de los resultados sustentados con datos, con gráficas, que el análisis que ustedes van a hacer sí confirme la existencia precisamente de un problema identificado, las causas y las consecuencias de las mismas, ¿sí? Los resultados pues también sintetizan como los datos recolectados, ¿sí? Y el tratamiento pues estadístico que ustedes le den al mismo. Se deben, digamos, redactar de manera breve, destacando hallazgos pues importantes, ¿sí? Y presentar los datos en tablas, con figuras, con diagramas, con tortas, no sé, ustedes aquí ya deciden cómo lo hacen y cómo interpretan eso. Entonces, ¿cuál sería la evidencia a entregar? Pues es una propuesta de investigación formativa. El tipo de producto es un formato en Excel, que como les indico, lo tienen que descargar de la misma pestaña en donde encuentran el link para cargar la evidencia. ¿Y la extensión cuál es? Pues todas las pestañas diligenciadas. Entonces vamos a hacer un último intento, a ver si la plataforma de pronto nos deja acceder para, para que ustedes encuentren el link y descargar el formato. Vamos a ver si podemos hacerlo. Listo, parece que ahora sí vamos a poder ingresar. Entonces buscamos acá la ficha. Listo, entonces vamos acá. Recuerden que estamos en la fase 2, planeación, actividad proyecto 5. Vamos aquí a guía de aprendizaje y acá encontramos la actividad, propuesta de investigación. Entonces damos clic acá. Entonces acá damos clic para acceder al instrumento de evaluación. Me descargo una carpeta comprimida y aquí en esta carpeta aparece el formato de propuesta de investigación. Bueno, no me lo deja abrir porque yo ya lo tengo abierto, pero es este el formatico que ustedes van a tener que diligenciar con base pues en la explicación que yo acabo de ofrecerles. Y aquí mismo,
pues es donde ustedes van a cargar la evidencia una vez que se encuentre diligenciada. Espero que la explicación pues les dé muchas luces y les sirva para poder diligenciar el formato que pues les va a permitir que se evalúe la segunda evidencia de la competencia de investigación formativa. Entonces fue un gusto haber compartido esta información con ustedes. Recuerden que la actividad se puede entregar hasta el 21 de julio. Quedo atento a su entrega. Hasta luego.